Capítulo 48. Arreglo mágico. Sí, acabo de graduarme. Solón quedó ahí, aturdido por un largo tiempo, antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa. Por un tiempo su humor era bastante complicado. Pensándolo bien, cuando este joven mago llamado Merlín vino a la Torre de Sabiduría, acababa de formar su remolino de maná. Apenas podía llamarse un mago nivel 1 en ese punto. Pero no habían pasado más de unos meses y ya estaba grabando una runa conductora de magia, listo para introducirse en el nivel de los grandes magos. Cuando yo trabajé en convertirme en un gran mago, tardé 10 años. No era malo, pero en comparación con él, Solón quería maldecir. Al estar parado allí, tenía muchas ganas de preguntarle si era humano o algo más. Mago Solón. Al ver a Solón en silencio por tanto tiempo, mirándolo fijo, Lin Yun no pudo evitar llamar su nombre. No es nada, dijo al volver en sí. Escondió la tristeza e indignación y para cubrir el hecho de que se había olvidado de sí mismo, rápidamente buscó los 2 libros que Lin Yun había pedido. Solón era el discípulo de Solomon. Si otro mago viera esa situación, una sombra se formaría sobre su corazón, influenciando su futuro en el camino de la magia. De mago nivel 1 a gran mago en unos meses, esto no era algo que un humano pudiera hacer. Los 2 libros que Lin Yun buscaba no eran muy inusuales y luego de buscarlos un tiempo, Solón los encontró y se los entregó, recordándole: escuché al maestro decir que paradigma de creación de runas conductoras de magia había causado una gran controversia recientemente. Sí, lo sé. Lin Yun asintió, sin ahondar en detalles. Paradigma de creación de runas conductoras de magia era un libro muy problemático. Él ya lo sabía. De hecho, unos 10.000 años más tarde, este libro sería mencionado por los magos en la cima como un manual sobre qué no hacer, porque tenía demasiados errores. Pero en esta era, la investigación de las runas conductoras de magia no estaba lo suficientemente madura, así que solo los magos más poderosos sentían la controversia. Además, incluso ellos solo podían sentirla, nada más. Nadie en este punto era capaz de señalar exactamente qué estaba mal. En esta era, el único capaz de identificar los problemas era Lin Yun. Cerró sus ojos y estimó el número de errores que aparecerían en este libro. Lin Yun sabía por qué esos errores aparecían y cómo podían ser corregidos, gracias a su tiempo en la biblioteca de Ruida. Pero Lin Yun no vino a jugar a encuentra las diferencias hoy. El asunto de encontrar los errores debía dejarse en manos de los magos del futuro. Lin Yun había venido a encontrar una runa conductora de magia típica, que había sido mencionada reiteradas veces por los magos poderosos de este libro. El nombre de esa runa conductora de magia era Arreglo Mágico. Por supuesto, ese nombre iba a ser atribuido a esta runa conductora de magia 10.000 años más tarde. En esta era, las personas solo conocían esta runa como la runa descartada, o la runa inútil. La primera vez que fue llamada así fue en el paradigma de runas conductoras de magia, donde el arreglo mágico era usado como un ejemplo educativo para ilustrar varios elementos negativos. El autor apuntaba al arreglo mágico y enfatizaba cuán importante era construirlo apropiadamente. Si no se creaba con cuidado, se convertiría en una runa descartada más adelante. Este era el único método para que Lin Yun construyera el arreglo mágico correcto. Construirlo no era difícil, pero lograr crear un arreglo mágico completo era otra historia. No solo ahora, incluso en el auge de la civilización mágica, no había más de 5 magos que hubieran completado el arreglo mágico. Además, esos 5 magos nunca pasaron el arreglo como su herencia. Eso condujo a que la gente de Nostent no fuera capaz de construirlo nuevamente luego de que esos magos cayeran en el fin de la era mágica, como todo el mundo. En otras palabras, en la biblioteca de Ruida, los registros del arreglo mágico se limitaban a algunas descripciones, sin dar ningún método real para construirlo. Lin Yun lo pensó antes de poder recordar que un libro mencionaba que el arreglo mágico una vez se llamó runa descartada. Y que la primera vez que ese nombre fue usado fue en un libro llamado Paradigma de creación de runas conductoras de magia. El autor era un alto mago de la tercera dinastía que no era famoso, pero 10.000 años más tarde, estaba grabado en la historia gracias a este libro. Naturalmente, la forma en la que llegó a las páginas de la historia era un poco extraña. Después de agradecer a Solón, cogió los 2 libros y buscó un asiento antes de empezar a pasar las páginas una por una. Lin Yun lo había leído rápidamente.
Le llevó media hora para terminar Paradigma de creación de runas conductoras de magia y, efectivamente, estaba lleno de errores. Lin Jun lo leyó por completo una vez y halló al menos 20 errores mayores, algo impensable para un libro de magia. Después de todo, la magia era un arte estricto y cualquier error podía llevar a un resultado completamente diferente. Para que 20 errores pasen desapercibidos. En toda su vida, Lin Jun jamás había visto algo como el paradigma de creación de runas conductoras de magia. Afortunadamente no estaba interesado en esos errores, así que los desestimó luego de notarlos. Lo único que estaba buscando era la manera de construir el arreglo mágico. Era divertido pensar que la única información valiosa en todo el libro era la única cosa que el autor ridiculizaba y rogaba a sus lectores que no hicieran. Algunas de sus palabras incluso eran muy groseras, diciendo que los grandes magos que construyeran la runa descartada tendrían muy pocos logros en todas sus vidas. Desafortunadamente el autor no estaba al tanto de que 10.000 años más tarde, la investigación en las runas conductoras de magia maduraría. Y que luego de establecer todo un sistema, la runa descartada de la que hablaba empezaría a brillar y a considerarse como una de las runas más poderosas, incluso otorgándole a los grandes magos la capacidad de enfrentarse a altos magos. Pero ahora el arreglo mágico era conocido como runa descartada. Como la investigación de runas mágicas era muy pobre en esta era, estaba lejos de haber crecido lo suficiente y los altos magos y archimagos debían valerse de sus experiencias para explicar las runas conductoras de magia a sus discípulos. Las runas conductoras de magia de las que hablaban existían por sí mismas y aunque se establecieron algunas conexiones, eran incapaces de formar un sistema completo. En esta situación, el arreglo mágico en verdad no distaba de ser una runa descartada. Para poder desplegar el poder del arreglo mágico, uno necesitaba al menos 6 runas conductoras de magia. Con el arreglo mágico en el centro de estas 6, un gran mago sería capaz de contender contra un alto mago. No había necesidad de un poder externo porque el maná propio sería suficiente para sobrepasar las limitaciones del nivel y equipararse a un alto mago. Ya que ese era el caso, el arreglo mágico era conocido como una de las runas conductoras de magia más poderosas. Lo que Lin Jun quería construir ahora era justamente este sistema de arreglo mágico. Sacó su propio libro de magia y copió cada línea del arreglo mágico completo, una tras otra. Tras finalizar, bajó su pluma y cerró el libro, como si estuviese digiriendo el conocimiento que contenía. Media hora después, Lin Jun abrió el otro libro. El otro libro se llamaba Explicaciones de la Fórmula Max. Este libro era del fin de la tercera dinastía. A pesar de parecer haber sido escrito por un archimago conocido como Tirano de Fuego, en realidad, lo había escrito uno de sus discípulos. Desde el punto de vista de un discípulo, analizaba todo el sistema mágico de Max y llevaba a cabo un gran análisis de las batallas. Podría decirse que el análisis de la magia de fuego del archimago era minuciosa al extremo. Este libro era muy popular en esta era, ya que muchos grandes magos y altos magos esperaban ganar introspectiva al sistema mágico de Tirano de Fuego. Ese también era el caso para Lin Jun. Para él podría decirse que Explicaciones de la Fórmula Max era uno de los pocos libros buenos de esta era. En esa espaciosa biblioteca en ruinas, Lin Jun lo había visto mencionado en muchos libros, pero no había tenido la oportunidad de verlo en persona hasta que descubrió su existencia gracias a la administración de la Torre de Sabiduría. Naturalmente, lo que Lin Jun quería no era ganar perspectiva sobre el control de la magia de fuego. Había tenido muchas oportunidades similares en la biblioteca en ruinas. Max era el nombre del tirano de fuego, quien era solo un archimago. En esa biblioteca muchos libros habían sido escritos por magos celestiales o incluso magos encima de ese nivel. Lo que Lin Jun quería era la descripción de las peleas. Si no estaba equivocado, el tirano de fuego Max había nacido cerca de la ciudad de fantasmas, que era conocida como el paraíso de los no muertos. Ese lugar era incluso más temible que el plano óseo. Aunque los no muertos del plano óseo podían causar estragos, el más fuerte era el dragón de huesos. Pero la ciudad de fantasmas no era inferior al plano óseo. La marea de no muertos de un siglo era el gran desastre que todo Nostente enfrentaba. Max había nacido en ese lugar, así que era de extrañar que hubiese pasado su vida luchando contra los no muertos. Por eso fue capaz de alcanzar ese gran logro en la magia de fuego. Además de la magia santa, lo que los no muertos temían más que a nada, eran las llamas. Lin Jun quería leer las descripciones de las batallas de Max contra los no muertos.
Y sería incluso mejor si hubiese peleado con un demonio de hueso cuando era joven. Si te ha gustado hasta aquí, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita. Capítulo 49, Exhibición. Entonces Lin Yun leyó cuidadosamente explicaciones de la fórmula Max. Hojeaba las páginas de forma mucho más lenta que al leer el paradigma de creación de runas conductoras de magia. Como entraría pronto al plano óseo, cada batalla de Max contra los no muertos era merecedora de su atención, incluso si no fuese contra demonios de huesos. Nada garantizaba que luego de que Lin Yun le pusiera fin a los demonios de huesos que ocupaban la vena de hierro del inframundo, no se cruzaría con otras clases de no muertos. Mientras Lin Yun leía a conciencia el libro, Solón miró hacia la entrada de la biblioteca cuando una sombra pasó en un santiamén. Después de un tiempo, alguien lo llamó desde la entrada. Solón tembló de repente, ya que esa persona era claramente Solomon. ¿Por qué un estimado alto mago actuaría como un ladrón? Solón salió de la biblioteca lleno de preguntas. Al llegar a la puerta, Solomon lo hizo a un lado y le preguntó, ¿esa persona está leyendo paradigma de creación de runas conductoras de magia? Sí. ¿Qué sucede?, preguntó Solón con extrañeza. Alguien leyendo paradigma de creación de runas conductoras de magia no debería llamar tanto la atención de un alto mago, no es importante. No importa, vete primero. Al ver que Solón quería hacer una pregunta, Solomon agitó la mano rápidamente y envió a su discípulo lejos. ¿Cómo podría decirle a su discípulo que solo había venido a la biblioteca para descubrir la opinión del joven mago sobre el paradigma de creación de runas conductoras de magia? No podría mantener su reputación como maestro si lo hiciese. Parecía ridículo, un estimado alto mago acercándose a la biblioteca sigilosamente como un ladrón, para intentar averiguar qué pensaba un joven mago sobre un libro en particular. Si eso se supiese, ¿quién lo creería? Pero el problema era que ese era realmente el caso. Hacía poco que los magos del reino habían estado discutiendo fervientemente esas 4 piezas de información que había entregado. Esa información probablemente probaría los errores en la fórmula Van Rusen. Estos magos solo sabían que esa información provenía del gremio de magos de la ciudad de Mil Velas, del discípulo del mago estelar Houji Solomon. Pero Solomon sabía que el origen de eso era un joven mago veinteañero llamado Mafa Merlin. Era un aprendiz de mago fallido incapaz de formar un remolino de maná hace algunos meses. Pero Solomon nunca dijo nada públicamente. No era porque quisiese tomar el crédito por comprobar los errores en la fórmula Van Rusen, sino porque Solomon sabía que si explicase la verdad, nadie le creería. Los hechos eran demasiado extraños y ridículos. Si 10 personas lo oyesen, las 10 lo considerarían una broma. Sin mencionar otros, incluso Solomon, que lo había experimentado personalmente, no se atrevía a creerlo. Por esa razón, esteó la amplitud del conocimiento del joven mago durante la subasta Cuerno Negro. En la cabina de la Torre de Sabiduría, los dos tuvieron una larga conversación. En ese momento Solomon no mostró ninguna expresión, pero su mente estaba atónita. Se había dado cuenta que este joven mago era una persona capaz de discutir sobre magia con él, a un nivel profundo. Aunque Solomon tomó la iniciativa en mencionar el tema, queriendo testearlo por cualquier medio, su contraparte parecía estar al tanto de lo que hacía, así que debería ser cuidadoso de no forzarlo. Pero logró llegar al donde de la cuestión de cualquier tema con solo unas oraciones. En verdad, era esa clase de sensación. Sin importar cómo de complicado o dificultoso fuera un tema, parecía ser que el joven mago solo necesitaba unas pocas palabras para hacerlo sonar sobrevalorado, al punto que incluso Solomon sentía que los errores de los temas que elegía eran muy simples. Pero una vez que volvía y pensaba cuidadosamente al respecto, se mostraba sorprendido. Esos temas no podían ser entendidos o resueltos casualmente. Incluso él, un respetado alto mago, necesitaría algunos años o quizás incluso una docena para resolverlos. Sin embargo, ese joven mago era capaz de comprender los puntos clave. Solomon recordó muy claramente que cuando le hizo preguntas, el joven parecía distraído, pero cuando comenzaba a hablar, tocaba el fondo de la cuestión. Era como una clase de instinto temible o acción subconsciente. Ese descubrimiento le daba escalofríos. Desde ese momento Solomon creyó que la respuesta a la fórmula Van Rusen había venido de este joven mago y no era solo algo que escuchó. Ahora estaba en la misma biblioteca que él, junto con un problemático libro de más de un milenio. En verdad,
Quería saber qué pensaba sobre el paradigma de creación de runas conductoras de magia. Sin embargo, Solomon se decepcionó. Luego de copiar el método para construir el arreglo mágico, Lin Yun lo dejó de lado y, en su lugar, comenzó a leer explicaciones de la fórmula Max. Esto fue muy incómodo para Solomon, que había estado esperando tras la puerta todo ese tiempo. ¿Qué debería hacer? Solomon esperó un largo rato, pero Lin Yun nunca bajó el segundo libro para volver al primero. El alto mago no pudo evitar maldecir para sus adentros, culpando irracionalmente a Lin Yun por estar deliberadamente en su contra. Solomon conocía con claridad los contenidos de explicaciones de la fórmula Max. Daba introspectiva a la magia de fuego del tirano de llamas. Pero no había nada especial en su contenido, que en su mayoría consistía de descripciones prácticas de sus batallas. Solomon lo había descrito como muy entretenido. Normalmente un libro de magia entretenido como este no debería ser leído con tanta seriedad, ya que había poco conocimiento que obtener de él. Pero esta vez Lin Yun estaba siendo malinterpretado. La razón por la que era tan concienzudo no era por la perspicacia del tirano sobre el control del fuego. Lin Yun había investigado el control de la magia de fuego minuciosamente a través de los últimos 10 años. Incluso cuando el tirano aún vivía, era absolutamente inferior a su conocimiento teórico. Las descripciones de las batallas eran lo que en verdad estaba investigando. Para ser exactos, las batallas entre el tirano de fuego y los no muertos. Después de todo, quien escribió el libro fue su discípulo. Las batallas que había experimentado el tirano de fuego, las había experimentado el autor. Esta clase de experiencia personal era importante para Lin Yun, en especial para enfrentarse al demonio de huesos. Las explicaciones de la fórmula Max tenían un total de 2 peleas contra esos demonios. En la primera, el tirano de fuego ya había avanzado a alto mago y aniquilado por completo a una docena de demonios de huesos. El otro fue cuando el tirano era solo un gran mago nivel 5 y se topó con un demonio de huesos vagando en las afueras de la ciudad de fantasmas. Esa vez, fue una feroz batalla. Normalmente, la fuerza de pelea de un demonio de huesos era entre un nivel 15 y un nivel 19, que era equivalente a un gran mago nivel 5 o 9. En esa ocasión, el autor del libro acababa de comenzar a seguir al tirano de fuego y experimentó la batalla personalmente. De acuerdo con sus memorias, el demonio de huesos que encontró esa vez ya estaba acercándose al nivel de un alto mago. Pero el tirano usó casi todas sus cartas y finalmente enfrentó el peligro de una reacción negativa al usar una herramienta mágica espiritual antes de deshacerse del demonio. La pelea fue una de las más peligrosas de toda su vida. Una batalla tan peligrosa naturalmente dejó una profunda impresión en la mente de su seguidor, y la descripción era extremadamente detallada. Lin Yun estaba gratamente sorprendido cuando su discípulo mencionó que cuando el tirano de fuego rememoró la batalla muchos años después, reflexionó al respecto e hizo una lista de los errores que cometió. Después de todo, quizás no debería haber usado su herramienta mágica espiritual en absoluto. Esa reflexión personal tenía un gran significado para él. Era el equivalente de señalar el camino correcto para que Lin Yun pudiera enfrentarse a ese poderoso demonio de huesos una vez que fuese un gran mago nivel 5. Por ende, estaba tan concentrado en su libro que no notó a Solomon parado tras la puerta. Mientras Lin Yun leía explicaciones de la fórmula Max en la Torre de Sabiduría, la Rosa Dorada convocó una exposición de alquimia. Los contenidos de esa exposición incluían 4 herramientas mágicas excelentes, 2 armas mágicas, además de un muñeco de alquimia dedicado a la minería llamado Minero. Pero el foco de atención eran las llamadas pociones de esperanza. De hecho, las pociones de esperanza podían hacer que un aprendiz de mago alcanzase el nivel 9 con facilidad. Junto con la aparición de la poción de esperanza, esta exposición a pequeña escala de alquimia causó un revuelo en toda la ciudad de Mil Velas. Y debido a ella, el nombre de la Rosa Dorada fue recordado por numerosas personas. Mucha gente descubrió que luego de la muerte de Lac Merlin, la Cámara de Comercio Oro Destellante no desapareció. Aún tenían una tienda de alquimia en la calle Retorno Victorioso llamada la Rosa Dorada. La poción mágica que les permitía a los aprendices de mago alcanzar fácilmente nivel 9 fue desarrollada por la Rosa Dorada. Tras terminar eso, el viejo mayordomo sonrió y valoró la poción de esperanza en 200.000 unidades de oro, asegurando que solo tenían una poción disponible. Luego de esa venta, la próxima botella llegaría un mes más tarde. Ese precio detendría a los aprendices mágicos sin ahorros ni conexiones de tener una oportunidad para comprarla,
ya que 200.000 unidades era una suma descomunal para ellos. Pero además de los aprendices de mago ordinarios, la ciudad de 1000 velas tenía muchos inusuales. No había falta de hijos de líderes de grandes fuerzas, ni falta de hijos de las acaudaladas familias mercantes. Ese precio no era un problema para ellos. Su única preocupación sería que no lo comprasen lo suficientemente rápido. Si te ha gustado estos episodios, no lo dudes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Siempre recuerda que su opinión nos ayuda a mejorar, déjanos tu criterio en la sección de comentarios. Muchas gracias.